Hola, buenos días a todos. Me toca cerrar las jornadas, así que te sobran mis agradecimientos a la Diputación, a Hispania Nostra por estar aquí. Además, son viejos conocidos del proyecto. Que sea el último, no sé si es bueno, pues la hora de la comida está cerca y además os voy a hablar del condimento, del mejor condimento para vuestra comida, ¿no? La sal de Añana, o sea que... Y gracias a todos por escuchar. Yo les vengo a hablar de un pequeño valle que está a unos 30 kilómetros de Vitoria, que es el Valle Salada de Añana. La verdad que los anteriores, cuando decían que su municipio era pequeño, con uno hablaba de 1000 personas, el otro hablaba de 400, me dais envidia que tengáis tanta gente. Salinas de Añana apenas tiene 150 censados, o sea que son muchos menos, y por desgracia la gente mayor también se va muriendo, con lo cual es uno de los problemas también de los lugares. Y luego está la joya que tenemos aquí, que es ese pequeño valle triangular de unas 12 hectáreas más o menos, que es el que llamamos el Valle Salado de Añana. En primer lugar hay que hablar qué pasa aquí, por qué hay sal, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya unas salinas en un sitio que está casi 80 kilómetros, 90 kilómetros de la costa, ¿no? Y la explicación es porque no hay mar aquí, pero sí que hubo un mar hace 200 millones de años. Eso era el mar de Tetis, que veis un poco la imagen. Ah, espera. No, el micrófono. Vale, vale. Sí, sí, sí. Y luego tenía dos presentaciones y estaba mirando la que no era. Vale, vale. ¿Esa es la buena o no? No, no, es este, es la izquierda. ¿Es Estaba este? mirando a la derecha. Vale, vale. ¿Está bien, no? Sí, sí, perfecto, así está bien. Bueno, como os decía, no hay mar ahora, pero sí que hubo mar hace 200 millones de años. Y ese se llamaba el mar de Tetis, que tenéis esa pequeña imagen aquí. Esas, más o menos, si juntáramos que si fuera San Sebastián con Sevilla, todo el lado oriental de la península estaba bajo ese mar. Con lo cual, con el tiempo se fue secando y eso creó una capa a kilómetros de profundidad, una capa enorme de sal, que debido a un fenómeno geológico que se llama diapiro, que es este que tenéis aquí, la sal ha subido a la superficie como si fuera una burbuja. Y una de esas burbujas es la que tenemos justo debajo del Valle Salado y es la que indica por qué hay sal ahí. Lo que luego hay un proceso es que el agua dulce del entorno, ya sea por medio de un lago que tenemos al lago, el lago de lluvia, lo que hace es filtrarse en el terreno y nos sale en forma de manantiales en el Valle Salado. En realidad siempre decimos que los manantiales están en la parte alta del Valle Salado, pero en realidad es el valle el que está por debajo de los manantiales, porque todo el agua se reparte por gravedad de forma natural. Y ahí tenéis una imagen de uno de estos pequeños manantiales con sus burbujitas, ¿no? Hemos hablado varias veces en este sitio, mi compañero solo han hablado, ¿no? Esa diferencia que ya no se puede hablar de paisaje cultural, paisaje natural, es todo paisaje, ¿no? Y el Valle Salado es uno de esos ejemplos de paisaje, porque lo que ha hecho ese agua salada que sale de forma natural es que el sitio incluso sea un humedal de importancia internacional, ¿no? Es un humedal Ramsar, y precisamente porque ese ambiente salino hace que haya una vegetación y una flora y una fauna que están completamente adaptadas al lugar, ¿no? Y es algo muy... Bueno, de hecho, hace poco la universidad ha encontrado incluso bacterias, llaman ellos arqueas, que son incluso únicas en el mundo, que hemos tenido que ponerles nombres por ser una nueva especie, con lo cual el sitio sigue dando sorpresas. Cuando empezamos con los trabajos por el año 99, el año 2000, siempre nos decíamos que íbamos a estudiar unas salinas que eran muy antiguas, no sabíamos en realidad de cuándo, que podían ser medievales, que podían ser romanas, y lo que hemos demostrado durante todos estos años es que no es que fueran muy antiguas, sino que es la salina en activo más antigua del mundo. En realidad, cuando el hombre empieza a necesitar la sal, allá por el Neolítico, que es cuando empiezan a necesitar, ya se asientan, en esos pequeños asentamientos empiezan a tener ganados tabulados, necesitan sal para vivir. En ese mismo momento, hace más de 7000 años, es cuando se empiezan a explotar los manantiales de sal en el Valle Salado. Para ello hemos hecho excavaciones arqueológicas, han aparecido muchísimos materiales, porque lo que resulta es que hace 7000 años, durante toda la prehistoria, la sal no se producía como sabemos ahora, no se producía con sol, sino que se producía con fuego, ¿no? Lo que hacían los salineros era coger la madera del entorno, trasladaban el agua salada a lo mismo de los manantiales, y lo que ponían es ese agua salada en cazuelas en las que echaban dentro salmuera. Lo que hacían era cocer la salmuera hasta que conseguían una capa sólida de sal dentro de la cerámica, y después lo que hacían era romper la cerámica para quedarse con esos pequeños bloques de cerámica. Pues esto ha provocado que el Valle Salado ahora mismo pues es un yacimiento arqueológico absolutamente impresionante, con restos de 7000 años de historia, todos acumulados, ¿no? Y sobre todo durante la prehistoria, pues que han estado 5000 años quemando madera y 5000 años rompiendo cerámicas
Con lo cual, eso, compañeros que tengo aquí, sabemos que para la historia es muy importante, pero para gestionar el volumen de materiales que salen, para los arqueólogos que me escuchen, saben de qué estoy hablando. Los estudios arqueológicos no solo nos han permitido saber cómo esa forma de producción de sal, ¿no?, sino que además hemos podido, con la Universidad de Burgos, con el CSIC, con la Universidad del País Vasco, lógicamente, hemos conseguido saber cómo evolucionaba ese paisaje a lo largo de la historia. Entonces, sabemos cómo incluso esta forma de cascadas en la que hubo en su momento por creaciones de la piedra toba, cómo los salineros tuvieron que adaptarse para poder trabajar en sus orillas. Sabemos cómo era ese paisaje hace 5.000, hace 7.000 años, qué vegetación había, qué es lo que quemaban, qué es lo que cortaban, de dónde sacan la arcilla para poder hacer esas cerámicas. O sea, la información que está dando el subsuelo del Valle Salado es enorme, con el gran hándicap que no podemos eliminar eras de hacer sal para intervenir, hacer excavaciones arqueológicas, sino que tenemos que ir adaptando el proceso. Según vamos restaurando, recuperando zonas, es cuando podemos estar interviniendo en zonas para poder tener más datos. El gran cambio en el Valle Salado fue hace unos 2.000 años, que por suerte incluso hemos encontrado una era que está fechada en época romana, o sea que sabemos que fueron los mismos romanos los que cambiaron el sistema de producción. El valle que vemos en la actualidad es fruto de esta época, siglo I a.C., cuando estaban conquistando esta zona, es justo en ese momento cuando se cambia el sistema de producción. Incluso sabemos que hay zonas en las que el método de producción de sal con sol y el de fuego están unidos, o sea, están funcionando al mismo tiempo, pero al final el sistema impuesto por los romanos, que viene además del Mediterráneo y conocen perfectamente cómo se utiliza el sol por las salinas costeras, es el sistema que se utilizó aquí. Y es en ese mismo momento cuando esos salineros que se dedicaban a quemar y a romper son los que se ponen después a producir sal con el sol de los rodillos. Para lo que nos conozcan también, este Sedorta no tiene 7.000 años, siempre solemos decirlo, pero es incombustible. En ese momento, los romanos no solo es el cambio de producción del sistema del sol, lo que obliga es el cambiar el paisaje completamente. Ya no son pequeñas explotaciones familiares con su pequeño fuego, sino que hacen falta superficies horizontales enormes para poder exponer el agua salada al sol y al viento, ¿no? Lo que crean es un sistema de canales por gravedad que tiene más de kilómetros de longitud por todo el valle, va por gravedad de forma totalmente natural. Los salineros lo que hacen es, con un estricto horario, un reparto de la salmuera, paran esa salmuera de los canales para echarla a sus pozos, y luego de los pozos directamente es cuando se distribuye a todas esas eras de producción en verano, porque para producir sal solo lo podemos hacer en verano, lógicamente. Y ya está el proceso de producción de la sal, ¿no? Cómo los salineros son capaces de controlar el sol, que dicen siempre que es su mejor obrero para hacer sal ahora, para hacer flor de sal, etcétera. La arqueología también nos ha permitido identificar incluso los cambios, ¿no? Como en época romana hay una ciudad grande bajo espejo que se llamaba Salionca, y cómo hasta allí se trasladaría toda la sal para distribuirlo por todos los terrenos. Y luego, saltando, son 7.000 años de historia, así que tenemos que ir rápido, ¿vale? Saltamos en el tiempo. La documentación escrita que hay en el lugar ahora se está saliendo en prensa también, que aquí es en el año 822 fue Tobillas, ¿no? que es la primera iglesia del entorno, la primera que aparece en las fuentes documentales, pero también es el primer aniversario en el que una salina aparece mencionada en las fuentes cristianas, ¿no? El 822 ya aparece Salinas de Añana mencionada la documentación. Y a partir de ese momento la sal tenía tanta importancia en aquella época que las Salinas de hecho tiene mucha más documentación medieval que Vitoria o cualquiera de estos sitios, porque cualquier monasterio del norte peninsular tenía propiedades de hacer sal, con lo cual la documentación que hay desde el 822 en adelante es brutal, ¿no? Y eso nos permite incluso saber los pueblos que había en la Edad Media produciendo sal en el entorno, como es este caso, ¿no? Estos que no existía, la villa de Salinas de Añana es un invento en realidad del siglo XII. Hasta ese momento lo que había son 6 o 7 pueblos viviendo alrededor del valle y produciendo de forma conjunta esa producción salinera. Cómo cambió todo, que ahora hay un proyecto precioso para poder recuperar las murallas de Salinas, ¿no? Pero son un invento de 1114 en el que Alfonso I el Batallador decidió crear su villa y con las ventajas económicas que dio hizo que todos los poblados del entorno se abandonaran para venir a vivir a la villa que él creó, ¿no? Y luego tenemos que dar, a nivel de importancia en el sitio, hay un cambio en el sistema de producción enorme que se produjo en 1801, que es cuando se cambió el sistema de producción. Hasta entonces se producía a riego y es en ese momento cuando se produce a lleno, ¿no? Hay un arquitecto general de rentas reales, porque la sal era un producto que era una renta real, era un monopolio,
y es en ese momento cuando se decide cambiar el valle. Incluso la imagen que vemos ahora, en realidad, de esos muros tan grandes, tan bien construidos, son todos de este momento, son del siglo XIX, ¿no? Eso permitió que en el siglo XIX, gracias a esa gran reforma de todo el valle, pues por eso lo conservamos, o ha llegado también hasta nuestros días, ¿no? Porque fue muy reformado durante el siglo XIX. Es lo que decía, siglo XIX, que incluso hasta los salineros en esa época, que fue el estanco y después el posterior desestanco, pues incluso llevaron la sal de Añana por todas las exposiciones universales del mundo, ¿no? Incluso la primera, que está aquí en 1861, la exposición de Londres, ¿no? Con el orgullo, además, porque lo que hicieron aquí fue hacer una sal blanca que hasta entonces no se conocía, ¿no? La sal se producía sobre eras de arcilla, la arcilla manchaba la sal, o sea que la sal blanca es un invento también de esta época. Y luego está el siglo XX, ¿no? que yo creo que de los, bueno, igual es por desconocimiento, pero de los 7.000 años de historia yo creo que ha sido el peor siglo para todos, para todo tipo de industrias tradicionales, ¿no? En el caso del Valle Salado, tener en cuenta que una de las partes más caras de estos productos, cuando no existían los transportes industriales, es el transporte, porque era con ganado, ¿no? Era con fuerza de sangre. O sea que mientras era con fuerza de sangre, las salinas siempre tenían asegurado lo que es el mercado del entorno, porque cada kilómetro que te vayas te costará más caro el producto. Entonces resulta que en el siglo XIX, siglo XX empezaron a construir el ferrocarril. Uno de los primeros ferrocarriles que se construyeron en España fue las Salinas de Torrevieja, que las hizo el Estado, con lo cual imaginaros que las Salinas de Torrevieja puede producir en un día lo que Salinas de Añana en un año, ¿no? O sea que eso hace que un salinero en el siglo XX le sale más barato comprar sal de Torrevieja que hacerla en sus propias eras, ¿no? Eso empieza a crear un declive enorme en el lugar, empieza a dejar de ser rentable la producción. Durante un tiempo las mujeres se ocupan de casi todo el trabajo, de hecho casi todas las fotos que hay de mediados del siglo XX siempre aparecen solo mujeres, como la que aparece aquí, ¿no? No es que los hombres no trabajaran, sino que en muchos casos son las mujeres las que estaban trabajando en las salinas y los hombres ya habían empezado a irse a las fábricas, ¿no? A las zonas industriales. Hasta que llega un momento que prácticamente todos los salineros habían ido ya a trabajar Bilbao, Vitoria, etcétera, ¿no? Cuando empezamos con el proyecto, segunda mitad del siglo XX, pues este es el ritmo de destrucción, de abandono de eras, ¿no? Pues fijaros, de las 5.600 y pico eras que había en 1960 hasta apenas las 200, 300 a finales del siglo XX, ¿no? El ritmo de abandono fue absolutamente brutal y además con imágenes como las que tenéis, ¿no? Esto no es una arquitectura, es una arquitectura muy rural, ¿no? Aquí no se puede utilizar cal, son piedra, madera y arcilla. Y la única forma de mantener el sitio, que eso es algo que repetiré varias veces, un sitio como este, un paisaje como este, solo se puede mantener si está vivo. O sea, solo se mantiene si produce sal, porque la sal lo que hace es conservar el paisaje, conserva las maderas, conserva las eras. Es la única manera de que se mantenga en pie, porque no puede haber cal, porque la cal hace que la sal sea veneno, no puede haber hierro, porque la sal se come el hierro. Entonces es una arquitectura tan simple, pero a la vez tan necesitada de sal, que si se abandona, el ritmo de deterioro son, pues como habéis visto, pues de 5.000 eras en uso a apenas 200, 300 a finales del siglo XX. Pero bueno, por suerte, el Valle Salado destaca por su resiliencia y aquí fueron donde los salineros empezaron a llamar a todas las puertas de las instituciones pidiendo ayuda, ¿no? En un principio pedían ayuda para volver a hacer el valle rentable y todos los estudios que hacían le acababan diciendo que el valle era imposible que fuera rentable solo produciendo sal, ¿no? Y es cuando se empezó a proteger el valle a nivel cultural, a nivel medioambiental, y es cuando se empezó a hacer que el Valle Salado es mucho más que una fábrica de sal, ¿no? Y fue en ese momento, en el año 1999, 98, 99, 2000, es cuando esta forma de trabajar que se desarrolló en Álava y que empezó en sitios pequeñitos como Tobillas y acabó en la Catedral de Santa María, ¿no? Esta forma de trabajar en el patrimonio con estos planes directores vinculando a muchos equipos fue cuando se trasladó al Valle Salado para diseñar ese plan director para ver cómo se podía recuperar el paisaje. Algunos de los grandes hitos, la creación de la sociedad de salineros. Muchos de estos paisajes tienen el gran problema de que pertenecen a muchísimos propietarios, con lo cual es imposible acordar con todos una forma de actuar. Aquí se consiguió hacer una sociedad de salineros, que era Gachagac. Se juntaron a todos los propietarios, por lo cual las instituciones pueden hablar ya con un secretario, con un presidente, con el que poder acuerdos, y de hecho llegaron a acuerdos para poder intervenir, ¿no?
Y luego, sobre todo, se hicieron trabajos de emergencia, acondicionando los caminos, volviendo a hacer que la salmuera corriera de nuevo por la valle. La salmuera es la sangre de las salinas, no hay otra. Y luego la ejecución de un plan director, que fue un plan director entre el año 2000 y 2004, liderado por la Diputación Foral de Álava. Y lo que dijo ese plan director es que dijo muchas cosas, pero una de ellas es que tenía que haber una institución que gestionara todo aquello, ¿no? Y fue cuando se creó la Fundación del Valle Salado en el 2009, con un objetivo claro que era proporcionar un futuro al Valle Salado, ¿no? El modelo de recuperación, pues lo que dijo también el plan director es que el Valle Salado no podía vivir solo de la sal, ¿no? Sino que la sal tenía que ser un medio más para llegar a la recuperación del lugar. Por eso lo que hace el Valle Salado es mezclar todas aquellas actividades culturales, turísticas, todo lo que se nos ocurra que sea compatible con el paisaje, ¿no? Y sobre todo con una forma de recuperación de los trabajos y una forma de enseñar las cosas, incluso la producción, ¿no? La gente quiere ver lo que se hace, ¿no? Yo creo que se acabaron aquellos tiempos en los que los trabajos se hacían a puerta cerrada y después abrías la puerta y la gente ya veía el resultado final, ¿no? Yo creo muchas veces es mucho más bonito el proceso de llegar a los sitios que el resultado final, ¿no? Con lo cual, estar abiertos, ese modelo de la catedral que se traspasó al Valle Salado de abierto por obras, ha sido y es un ejemplo para mucha gente. Los trabajos de recuperación de la sostenibilidad llevamos a cabo desde hace muchos años, pero voy a poner unas cuantas imágenes del antes y después de unas cuantas zonas, porque resulta que como llevamos ya 20 años trabajando, hay gente que ya no se acuerda de lo mal que estaba, con lo cual yo creo que está bien para recordar qué hemos estado haciendo todos estos años, ¿no? Fijaros, estos son zonas que estaban ya, pues eso, la vegetación dulce ocupando el terreno, procesos para poder quitar todo el escombro acumulado de cemento que se había metido en el siglo XX y ya resultados, pues eso, volviendo a su estado original, ¿no? Esta imagen también es brutal porque eso, estas eras que son castillos de naipes, ¿no? Lo que decía, al final son estructuras de madera que en cuanto se te vaya una madera porque se ha estropeado, por el agua dulce la ha estropeado, pues directamente se te cae entera, ¿no? Estos son... Esta imagen también es una pasada, porque a los historiadores a veces nos decían esto de que cuando venía un general romano echaba sal en algún terreno y resulta que ya no crecía allí nada nunca, ¿no? Pues no, en cuanto llueve a los años el suelo se desaliniza y directamente la vegetación cubre todo, ¿no? Como podéis ver, esto es, pues eso, eran antiguas salinas y este es el resultado final de cómo está recuperado ya. O toda la zona central del valle, ¿no? Como estaba a principios del siglo XX. La zona de los manantiales, donde se ha construido un enclave botánico. Incluso una de las últimas intervenciones en las que se ha hecho un camino medioambiental que discurre por toda la parte alta del valle. Y esto es lo que decíamos, ¿no? Que al final las salinas que son mucho más que una fábrica de sal, ¿no? Y este es todo el programa de actividades turísticas, porque además algo que se busca con las actividades turísticas no solo es que la gente venga al valle y conozca lo difícil que es el oficio de salinero, el valor de la sal, o sea, todo eso está muy bien, ¿no? Pero al final todas las personas o gran parte de las personas que vienen a visitarnos acaban consumiendo sal dañana, ¿no? O compran en la tienda o se convierten en consumidores de la sal dañana después. Con lo cual, si resulta que tienes un paisaje que para que viva tienes que producir sal y la sal la puedes vender a los que ven el paisaje, al final estás creando un círculo de economía sostenible en el que reinvirtiendo esos medios en el propio valle es como puedes permitirte el recuperarlo, ¿no? O sea que los turistas sí que son turistas, pero sobre todo para nosotros también son potenciales consumidores del producto que estás haciendo. Hay recorridos con diferentes actividades, diferentes formas de hacer las cosas. Además es todo muy sensitivo, ¿no? Todo es relacionado muchas veces con la experiencia, no solo sea la historia de los reyes visigodos, ¿no? Sino que va muy relacionado con la experiencia de las cosas. Hacemos muchas actividades con niños, con talleres escolares, incluso durante la época de la pandemia, ya que no podían venir los colegios, hemos sido nosotros los que hemos ido al colegio a enseñarles lo que estábamos haciendo. Eso de abiertos, que las obras vean con la gente cómo evoluciona el lugar. También estamos intentando que sea lo más accesible posible, dentro de lo que cabe, el que pueda acudir cualquier persona con cualquier discapacidad a poder ver el Valle Salado.
También se ha creado una experiencia de realidad virtual, que incluso se va a inaugurar en breve una nueva sala para poder hacerla, porque además estos sitios, nosotros uno de los grandes problemas que tenemos es la temporalidad, ¿no? Al final tienes muchas personas que te visitan en verano y pocas en invierno, porque eso estás al aire libre, con lo cual también intentamos desarrollar actividades para poder traer trabajo a todas las guías durante el invierno, con este tipo de actividades en las que puedes estar a cubierto, ¿no? Lo que decíamos, actividades escolares, hay un tema de salud, spa salino, para que la gente pueda disfrutar también de la salmuera y de los beneficios de la piel, tema de catas de sal. Y este es un poco lo que ha supuesto a nivel de visitas la evolución en el valle, ¿no? Ya veis cómo empezamos con un programa de visitas en el 2005, a partir del 2009 es cuando empieza un crecimiento imparable de las visitas, hasta que llegamos al 2019, que en el 2019 estuvimos en las 96.000 personas, con un sitio que está a 30 kilómetros de cualquier sitio, con este pequeño pueblecito, ¿no? Además con lo que supone, porque no solo es lo que genera en el valle, sino es toda la economía que está generando en el entorno, ¿no? También es el batacazo pandémico, que hay que reflejarlo. Y luego es uno de los grandes procesos, ¿no?, de la producción de sal, que lo que dijo el plan director es lo que no podíamos es competir en cantidad con otras salinas, sino que lo que teníamos que hacer es competir en calidad. Entonces, nuestro objetivo, estando cerca de Bilbao, ¿no?, es hacer la mejor sal del mundo y ¿por qué no, no? Tenemos imágenes de envasado, que eso está muy bien, porque al final resulta que los salineros siguen siendo salineros y las salineras se dedican al envasado, se han separado ellos mismos entre los trabajos, ¿no? Pero al final esto está dando mucho trabajo en las familias del pueblo. Para nosotros es vital un programa de embajadores que tenemos, porque por mucho que os diga yo que la sal es la mejor del mundo, me podéis creer o no, ¿no? Pues está claro. Pero si resulta que más de 28 estrellas Michelin, que son algunos de los mejores cocineros del mundo, la utilizan en sus restaurantes, pues qué mejor label de calidad para la sal que ese, ¿no? Lógicamente, toda la gama de productos adaptadas. Luego estos cuadros que siempre están bien ponerlos, ¿no? Al final un proyecto cultural debe ser totalmente transparente y para nosotros es un orgullo decir, pues eso, que año 2020, entre el 19 y el 21, el proyecto es capaz de autofinanciarse en un 41%, ¿no? Al final ese 41% viene de los ingresos de las visitas y de los ingresos de la sal y se reinvierten íntegramente en el valle porque la fundación que lo gestiona es una fundación sin ánimo de lucro. Con lo cual un modelo basado en la recuperación de los oficios, en la recuperación del paisaje, que sea capaz de financiarse a este nivel, pues es muy importante y ojalá dentro de unos años nos volvemos a juntar con la 14ª jornada de Hispania Nostra, ¿no?, y podemos decir que estamos autofinanciados al 100%, ¿no? Y cómo no, todo este proceso lo que nos ha llevado es a muchísimos reconocimientos nacionales e internacionales. Y además, más importante que los propios reconocimientos es hacia dónde están dirigidos, ¿no? Porque hay premios de turismo, premios de gastronomía, resulta que también tenemos premios porque somos patrimonio industrial, también somos patrimonio agrícola y también hay patrimonio que está relacionado con la recuperación, ¿no? Y eso es precisamente lo que decíamos de un paisaje, porque un paisaje en realidad es todo, ¿no? Engloba todo. Porque no somos una industria, ¿no? Somos una industria, somos un paisaje agrícola, pero somos paisaje. Y el paisaje lo engloba todo. Y luego he metido unas... Ya acabo. Y luego he metido unas pequeñas diapositivas reflexionando un poco qué influencia han tenido estos reconocimientos internacionales en el proyecto, ¿no? Que también es importante, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes es lo que decía antes de los reconocimientos, a veces es más importante el proceso para conseguir el reconocimiento que el propio reconocimiento en sí, ¿no? Y aquí yo creo que se ha demostrado, pues sobre todo en el año 2011-12, que fuimos candidatos a Patrimonio de la Humanidad, lo que nos ha hecho es reenfocar, ¿no? Incluso hacer reenfoques del proyecto y actualizar ese plan director que hicimos en el año 2020. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el año 2000, en el plan director lo que decía es que había que restaurar el valle en 20 años, ¿no? 5 fases de cada una, se restauran tantas eras y dentro de 20 años todo el valle está restaurado. Vale, pues muy bien. ¿Eso lo que ocasiona? Pues un poco lo que comentaba un compañero antes, ¿no? Que has generado unos problemas de mantenimiento que es imposible que lo resuelves, ¿no? ¿Para qué quieres 5.000 eras arregladas dentro de 20 años si no tienes uso para esas eras, ¿no? Entonces, lo que nos enseñó precisamente UNESCO es que había que darle un enfoque sostenible a la restauración, ¿no? Entonces, ahora nuestras fases de restauración siempre están adaptadas a los mercados.
y no hay ningún problema. A lo largo de toda la historia del Valle Salado ha tenido zonas paradas, como decían ellos, porque no producían sal, porque no vendían la sal. Y ahora pasa lo mismo. El número de eras que tenemos en uso va en función de los mercados. Nosotros tenemos unas eras preparadas y los mercados dicen necesitamos más sal, se ponen más eras en uso y ya está. Pero siempre está adaptado a los mercados para no tener un problema de mantenimiento que no se puede asumir. Y otra de las cosas que hizo UNESCO pues fue que aquí tenéis el volumen de eras en uso a lo largo del tiempo. Pues UNESCO, gracias a que decía que por lo menos el 50% del valle tenía que tener esa integridad, ¿no? Pues entonces casi se subió este escalón enorme de recuperación de eras, fue a causa de este premio, ¿no? Por desgracia, seguimos siendo candidatos a Patrimonio de la Humanidad, el proyecto está parado y algún día se recuperará y, por supuesto, que lo conseguiremos, ¿vale? Vale. Son 3 diapositivas. 3 diapositivas. Por el 2015 nos dieron el premio Europa Nostra, ¿no? Y aquí tenéis que yo creo que los alaveses tenemos que estar orgullosos de este triplete, ¿no? Al final está el premio Europa Nostra a la Catedral de Santa María, a las murallas de Vitoria y al Valle Salado, ¿no? Y además yo creo que este premio no hay que mirarlo como que son 3 cosas independientes entre sí, porque lo que se ha premiado aquí es una forma de trabajo. Es una forma de trabajo que es un ejemplo Álava, yo creo que a nivel internacional, ¿no? Y ese modelo de trabajo es ese precisamente abierto por obras que, si lo miramos bien, tiene cosas comunes. Pues, por un lado, los 3 proyectos fueron impulsados por el Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava, ¿no? Dependiente del Departamento de Cultura. En un principio todos estos proyectos, con Juan Ignacio Lasagabaste era a cargo de los proyectos y ahora José María Villanueva también, que es el que está continuando la labor, ¿no? Pero sobre todo esa forma de estudiar los documentos antes de intervenir en ellos es básica, ¿no? Estudiarlos, sobre todo darles un uso y ver cómo continúan, ¿no? También es la colaboración transversal con la universidad, con ese tipo de Agustín Azcárate. Los 3 proyectos resulta que también funcionaron lo mismo, ¿no? Y eso que es lo que hablabais antes de la transversalidad de las instituciones, pues aquí está, ¿no? Ha habido momentos en la historia en los que personas e instituciones han conseguido juntarse entre sí para que estas cosas salieran, ¿no? Y, lógicamente, esa colaboración interdisciplinar con nuevas generaciones de especialistas en arquitectura, medio ambiente, economía, paisaje, que todos ellos son con los que hacen también, ¿no?, la base de todos estos proyectos. Aquí tenéis un reflejo de las subidas en el número. Estos son visitantes extranjeros por años. Y, como podéis ver, 2015 Europa Nostra, hay un subidón enorme de visitantes extranjeros. O sea que esos reconocimientos también tienen un reflejo directo en las personas que vienen a visitarte. Y 2019 es el premio de la FAO, del que hablamos ahora. Este es uno de los grandes reconocimientos. En el 2017 el Valle Salado fue nombrado un sistema importante del patrimonio agrícola mundial, que es el primero nombrado en Europa, ¿no? Y eso también nos hizo un cambio de filosofía del proyecto. También ha sido por eso importantísimo, porque lo que nos ha permitido es hemos salido de esa pequeña burbuja de las 12 hectáreas del Valle Salado y lo que hacemos es una interpretación más grande del paisaje, ¿no? Que el Valle Salado son mucho más las salinas, sino que en realidad el valle para nosotros ahora lo que engloba es todo el diapiro que está alrededor, ¿no? Que en realidad es esa copa de burbuja de sal que es la que está proporcionando sal al lugar. Esto lo que te permite también es acceder a ayudas, lógicamente ayudas europeas. Hay un proyecto Interreg, o sea que aparte de tener turismo y aparte de tener reconocimientos, también tienes capacidad para poder acceder a fondos europeos por esos premios. Y, como no, también en el 2019 pertenecemos también a la Red Europea de Patrimonio Industrial, que es uno de estos itinerarios culturales de la Unión Europea, ¿no?, que también estamos metidos en ello. Y ahora pones un minuto, por favor. Su minuto es el vídeo que se puso para el 20 aniversario de los trabajos de la Fundación. Ya con sonido sería la leche. ¿No tiene sonido?
goes to Salt Valley of Añana, Basque Country. Muchas gracias.